Bueno, chicos, nuevamente encontrándonos y esta vez vamos a hablar acerca de las rebeliones indígenas. Recuerden que Francisco Pizarro ya llegó a dominar el Cusco, ya entró al incanato, ya incluso muchos incas murieron y Manco Inca fue también uno de los que se sublevó. Pero esta vez vamos a hablar no de Manco Inca, sino vamos a hablar de Juan Santos Atahualpa, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Punto número uno. Vamos a explicar un poquito los antecedentes. Durante el virreinato, los motines y alzamientos, tanto de indígenas como de esclavos, eran constantes. Claro que sí, porque los españoles eran crueles, los asesinaban, los ajusticiaban sin ningún motivo y eran esclavizados tanto los indígenas como los mismos esclavos. Además de eso, los hijos de los incas sí tenían ciertos privilegios, los descendientes propiamente de los incas sí tenían ciertos privilegios, pero no era tanto. Los tiempos de la colonia en ese momento eran agitados y así quedó registrado en crónicas virreinales. Crónicas virreinales son unas especies de escritos donde mencionaban o describían lo que sucedía dentro del virreinato en este caso. Por ejemplo, no había dentro de este ejemplo unidad dentro de los sectores populares. Nadie sabía para quién trabajaba. Todos querían ser líderes, nadie los apoyaba, o si los apoyaban era la clase minoritaria. Había carencias de recursos, había divisionismos, o sea, no había realmente un grupo total. Pero siempre tú sabes que nacen nuevos líderes. Y dentro de esos líderes vamos a conocer a dos cuando hablamos de resistencias indígenas. Una, que es la resistencia amazónica, estamos hablando de la parte de la Amazonía, en la selva, y la otra es la resistencia andina. Cuando hablamos de la resistencia amazónica, estamos hablando lo que hoy vamos a trabajar, que es la rebelión de Juan Santos Atahualpa, de 1742 a 1756. Y obviamente el gran conocido nuestro, que es José Gabriel Condorcanqui, o también llamado Túpac Amaru II. ¿Ok? Comencemos con la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Hay que conocerlo un poquito más. Probablemente porque no se sabe la fecha exacta, él nace en Cusco en 1710. Pero como era un descendiente de Atahualpa, porque así lo pregonaba, él fue y estudió y fue acogido por los jesuitas. Los jesuitas eran una orden religiosa que llegaban a justamente a que todos los indígenas se reagruparan y entraran dentro de lo que representa el catolicismo que representaba España. Uno de sus maestros le llevó consigo, incluso porque era una persona muy inteligente, cuenta la historia, y lo lleva a España. Conoce Europa, Juan Santos Atahualpa. Además de conocer Europa, España, también conoce Portugal y conoce parte de Inglaterra. Y llega a viajar hasta África. Tanto es así y tan intelectual era Juan Santos Atahualpa, te cuento, que él no solamente sabía hablar quechua, sino también sabía hablar el castellano. Claro que sí, profesor. ¿Y qué otras lenguas más? Él sabía hablar el aymara y además hablaba muy fluidamente el latín. ¿Ok? Pero cuando él llega a su retorno, se internó ¿dónde? En la selva, en la parte de Tarma, que es la provincia de Jauja, ¿ok? En Junín. Y levantó los grupos indígenas contra las misiones franciscanas. Los franciscanos y los jesuitas eran órdenes religiosas que se encontraban dentro de las colonias peruanas. Y él justamente reclamaba y se asumía como un descendiente de Atahualpa y pretendía recuperar las posesiones, justamente como él decía, de sus antepasados. Juan Santos Atahualpa organizó a diferentes tribus, pero de la selva, entre los que podemos contar los chunchos, los chipivos, los piros, los campas, los conivos, los mismos ayaningas, etcétera, pero en la selva central. Y se estableció en una zona liberada a la cual se llamó el Gran Pajonal. Y eso queda en la ceja de selva entre Tarma y Jauja. Su movimiento utilizó el sistema de guerrillas. Profesor, entonces no tuvo él batallones. No, chicos.
Él utilizó simplemente personas en forma minoritaria, llegaban, emboscaban a algunos españoles, los atacaban y se retiraban. No seguían avanzando. Lo único que querían ellos era mermar, disminuir la población de españoles y la población de personas que ellos consideraban que eran enemigos del nuevo incanato, que en este caso vendría a ser Juan Santos Atahualpa. Vamos a hablar un poquito de su rebelión. ¿Cómo sucedió? Él tuvo que tener un plan, tuvo que extenderse. Y como sabes, todo lo que tiene un principio tiene un final. El movimiento de Juan Santos Atahualpa ha sido estallada o estalla en junio de 1742. Juan Santos Atahualpa, él mismo se hace proclamar Apu Inca. Inca ya sabemos lo que es, pero Apu significa Dios o sagrado. Se hace el mismo autodenominar Apu Inca, el sagrado Inca o el Dios Inca, aduciendo de que él era descendiente de Atahualpa. Él confiaba y tenía el apoyo de los indios de todo el territorio peruano. Incluso cuenta la historia que él dice que llega a afirmar de que ya estaba relacionado con los ingleses y que una flota británica de los ingleses iba a venir a apoyar por el mar a su rebelión. ¿Cuál era la meta de Juan Santos Atahualpa? Como Juan Santos Atahualpa se creía un inca, su meta era restaurar el imperio incaico y expulsar a todos los españoles y a sus esclavos negros también, porque solamente el lugar debería pertenecer únicamente a la raza incaica y a los indios que eran parte y fueron parte desde un principio de las tierras peruanas. ¿Para qué? Para inaugurar un nuevo régimen, aunque aseguró, eso sí, que lo único que cambiaría con lo que respecta al nuevo incanato es la religión, porque la religión para él sí debería seguir siendo católica. Sin embargo, incitó a los indios a que se rebelaran contra los trabajos que le imponían quienes, los misioneros católicos, en este caso los franciscanos o los jesuitas, y exigió la ordenación de sacerdotes indígenas. Su plan era primero, ¿qué cosa? Primero, victoria en la selva. Después me voy a la sierra. Y finalmente me voy a la costa y logro lo que representa la independencia de lo que para mí es tierra única y exclusivamente de los incas. Y finalmente, cuando lograría todo eso, se coronaría como inca en Lima. Pero él no podía trabajar solo. Él tenía que tener personas de confianza, como cualquiera, ¿no es cierto? Entonces nombró como su lugarteniente, la persona que estaba al lado de él, siempre como ayuda, a un cacique, que fue llamado, o es llamado, o era llamado, porque fallece, Mateo de Asia. Y además mantuvo como ayudante a un negro, a un esclavo. ¿Cómo se llamó? Se llamó Antonio Gatica o Gatica, quien a su vez era su cuñado. Ah, profesor, un dato muy interesante. Entonces Juan Santos Atahualpa se casó con una morena, que también era esclava. Así es, chicos. Vamos ahora a hablar acerca ya de su revolución, la extensión de su movimiento. Como te estaba mencionando, el conocimiento que poseía de la lengua quechua y de varias lenguas amazónicas le permitió a Juan Santos Atahualpa ser comprendido, o sea, le entendían la lengua. Si era en quechua, hablaba en quechua. Si era en aymara, era en aymara. Si era en shipibo, era en shipibo. Si era en yanesha, también hablaba el yanesha, que son idiomas ingleses, que son idiomas de la selva. Y es por eso que era comprendido por los indígenas en la selva central, que se plegaron, o sea, lo ayudaron en su lucha, pero con gran entusiasmo. La rebelión logró congregar a pueblos de la selva central, principalmente a quienes, justo lo que te estaba mencionando, a los Ashaninka y a los Yanesha, y hasta los mismos Shipibos, que hasta la actualidad existen. Es decir, poblaciones que habitaban en las cuencas de los ríos Tambo, Perené y Pichis. Toda esa zona era reconocida y conocida como, te estaba mencionando que fue su cuartel general, el Gran Pajonal.
Juan Santos Atahualpa, te menciono algo más, llegó a contar con más de 2000 hombres. Profesor, ¿y los 2000 hombres iban a batalla junto con él? No, ese tipo de mensaje era demasiado suicida. ¿Qué hacía él? Como en la selva existía la foresta, ellos atacaban por ese lugar. Es como atacarte por el monte, donde hay demasiada vegetación y por lo tanto es mucho más difícil poder encontrarte y atacarte y encontrar tu ubicación. Y es por eso que esos 2000 hombres eran direccionados en diferentes partes de la selva, encontrándose en la parte de la sierra, para poder atacar a los españoles. Vamos ahora a hablar de su desarrollo. ¿Cómo se desarrolló la rebelión? Juan Santos Atahualpa era una persona muy segura de sí misma. Por lo tanto, él quería, de todas las formas posibles, tratar de erradicar el yugo español que se encontraba en ese lugar que representaba el incanato. El primer objetivo de los rebeldes, en este caso de Juan Santos Atahualpa, fue la reducción de Eneno. Cuando hablamos de reducción, fue la rendición de Eneno, que estaba en la zona de Jauja, Junín, para luego seguir con Matranza, Quispango, Pichana y Nillandaris. Al final destruyeron un total de 27 misiones y amenazaron con atacar la sierra. Profesor, cuando usted habla de misiones, habla de posiciones españolas dentro de la parte de la selva y parte de la sierra. Así es, pero estas misiones no estaban solamente pobladas por militares, estas misiones estaban pobladas principalmente por religiosos, o franciscanos o jesuitas, que venían a evangelizar a los nativos de ese lugar. Y Juan Santos Atahualpa no lo permitía porque estos supuestamente evangelizadores no iban a ir o a llevar la palabra de Dios, sino iban a colonizarlos, a esclavizarlos. Es por eso que el virrey, el marqués de Villa García, enfurecido, ordenó a los gobernadores, tantos de Tarma y de Jauja, en este caso vendrían a ser Benito Troncoso y Pedro de Millacampo, que se internaron en la región convulsionada, la región donde se encontraba Juan Santos Atahualpa peleando, derrotando y haciendo estragos a los españoles para acercar al rebelde. Y así se hizo. Troncoso llegó a Quizopango, donde encontró alguna resistencia, pero logró ahuyentar a los indios. Como te estaba diciendo, ellos trabajaban en base a guerrillas. Si perdían, simplemente se retiraban, pero no perdían muchos hombres. Juan Santos Atahualpa en este momento rehuyó, huyó del lugar y terminó con vida. Al encuentro ya de todo esto, se retira ¿a qué parte? Se retira a Huancabamba. Ya desde Tarma salieron fuerzas coloniales para ir en su búsqueda. Cuando se dieron cuenta de que Juan Santos Atahualpa estaba siendo buscado, él huye. Pero este caudillo mestizo logró ponerse a salvo. Hasta acá. Traducción. Plan de Santos Atahualpa. ¿Cuándo estalla? En junio de 1742. Juan Santos Atahualpa se hacía proclamar el sagrado Inca y que consideraba que él era descendiente de Atahualpa. ¿Cuál era su misión? Restaurar el imperio incaico, expulsar a los españoles y expulsar también a los negros. Volver a generar nuevamente el imperio del incanato, pero la religión esta vez iba a ser católica. ¿Cómo se extendió? Sencillo, porque él podía hablar diferentes idiomas. Conocía idiomas selváticos como es el shipibo, como es el xaninga, como es el yanesha, etc. Y es por eso que, y el quechua. Y es por eso que los indígenas podían seguirlo porque lo entendían. Y además era una persona que se hacía llamar a sí mismo sucesor del Inca, porque era el hijo de Atahualpa. ¿Dónde se posicionó? ¿Cuál era su cuartel general? Cerca de Tarma, en Jauja, de Tarma y Jarja, Jauja, lo que es la zona de Junín, a lo que llamó el Gran Pajonal. ¿Con cuántos hombres contaba en ese momento Juan Santos Atahualpa? Con más de 2000 hombres. Pero ¿cómo realizaban las batallas? En base a pequeñas guerrillas, pequeñas guerrillas. ¿Y con quiénes se enfrentaban más? Con las órdenes religiosas de los jesuitas y de los franciscanos. Como puedes visualizar acá, en esta imagen, Juan Santos Atahualpa se presentaba con estas órdenes. Estas eran las órdenes de los jesuitas o de los franciscanos.
y él tenía diferentes hombres y a ellos los ahuyentaba porque simplemente no quería que ellos estuvieran en el lugar para colonizar a diferentes espacios, tanto de la selva como de la sierra. Es por eso que el marqués Mena Hermosa, más adelante, maniobró para dar alcance a Juan Santos Atahualpa. Pero Juan Santos Atahualpa, logra eludirlo. El virrey estaba enfurecido, estaba molesto con los resultados, pues no se había librado una batalla decisiva y el rebelde Juan Santos Atahualpa aún seguía con vida y seguía controlando, ¿qué cosa? Gran parte de la selva. Corrieron rumores, incluso, escuchó este virrey, de que Juan Santos Atahualpa atacaría a Paucartambo, que estaba cerca de la zona del Cusco, y que caería sobre Tarma, que asolaría Jauja, pero nada de esto ocurrió. Te cuento un poquito más. Misteriosamente, y eso es parte de la historia, este líder, Juan Santos Atahualpa, desaparece y no volvemos a saber nada de él. Profesor, si le estaba yendo tan bien en la etapa de las guerrillas, ¿cómo es que Juan Santos Atahualpa desaparece de un momento a otro? Acá te explico un poco mejor. Tú sabes que comenzaron en 1742 hasta 1756. Estamos hablando de 14 años de batallas. Pero desde 1756 no se supo más nada de Juan Santos Atahualpa. El mismo virrey, que en ese momento era el virrey Manso de Velasco, en su memoria de 1761 escribió: no se ha dejado sentir el indio rebelde y se ignora su situación y aún su existencia. Ahora, en su desaparición de Juan Santos Atahualpa, ¿qué te puedo contar? ¿Qué le pasó al final? Se rumoreaban diferentes cosas, como es lo normal dentro de los chismes. Una de ellas dice que murió en Metraro, que es ceja de selva, que fue víctima de una pedrada disparada con una honda en un festejo público. Ah, profesor, murió, entonces, una de las traducciones es que murió en un festejo público. Sí. ¿Cuál es la otra versión? Que muere envenenado. Y otra es que haya muerto, pero ya de viejito, de mayor, de vejez. ¿Qué debemos entender que todo eso? Te explico. Su desaparición y probable muerte tuvo brillos legendarios y maravillosos. Cuenta la historia que incluso este personaje era mítico, porque así como aparecía, desaparecía y nadie lo podía encontrar. Y lo recordarían siempre los montañeses, las personas que vivían en las montañas, en la ceja de selva. Para algunos no había fallecido, porque algunos creían que Juan Santos Atahualpa era inmortal. Para otros pensaban que era un dios, porque era un inca, y había subido al cielo rodeado de nubes, y que en un futuro volvería a la tierra. Chicos, profesor, pero usted sabe que, como usted mencionaba, no solamente hubieron ese tipo de resistencias, sino hubieron más. Claro que sí, chicos. Hubieron mucho mayores resistencias, como fue los motines de Huancamales, túmulos y azonadas, el motín de Hornillo, los motines de Calderón, Francisco Inca, la rebelión de Felipe Velasco Túpac Inca, la rebelión de Túpac Amaru I, el motín de los plateros. O sea, hubieron diferentes manifestaciones, pero la más importante que nosotros conocemos y que debemos de recordar, porque fue el comienzo ya de la independencia de nuestro país. Y muchas de estas personas, como puedes verificar acá, no lo hicieron por beneficio propio. Lo hicieron porque amaban el lugar donde vivían y porque querían realmente la independencia y salir justamente de la hegemonía de lo que representaba el yugo español. Chicos, hasta acá la experiencia. Espero que les haya gustado. Bueno, pues aquí hemos terminado.